Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos con más y vamos a hablar acerca del tema político porque recordemos 4 asambleístas quieren llevar a juicio político a la ministra de Trabajo por el caso de Verónica Abad y de hecho pues ya presentaron la solicitud de juicio político en contra de la ministra Ivonne Núñez el 14 de noviembre. Esto ocurrió un día después de que en el Pleno se desconoció la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad. Y así pues se abre una nueva disputa que se desató entre el Ejecutivo y el Legislativo. El origen, como sabemos, es esta decisión que se tomó de suspender 150 días a Verónica Abad por bueno, un sumario administrativo, por no llegar a tiempo a Turquía en la fecha señalada por la Cancillería. Y bueno, los asambleístas que presentaron esta solicitud son Jairen Noriega del Correísmo, Mariana Yumbay de Pachacuti, Carla Cruz, PSC y Cristina Chávez, que es alterna de César Umajinga. El argumento es que la ministra de Trabajo ha incumplido con las funciones por 6 causales, entre ellas no cumplir con su deber de garante de derechos constitucionales al haber emitido este acuerdo ministerial con el que se suspendió a Verónica Abad. Y bueno, ya en la Asamblea Nacional está convocando a la ministra de Trabajo por esta suspensión de la vicepresidenta. Y vamos a ver qué sucede el día de mañana. Es la convocatoria a las 11 de la mañana. Así pues, el legislativo la citó para este martes. Y la convocatoria establece que la ministra tiene que acudir a la asamblea para que informe sobre el sumario administrativo que siguió en contra de la vicepresidenta. El llamado de comparecencia de la ministra ocurre días después de que la asamblea pues resolvió con voto de mayoría condenar estas acciones de la ministra de Trabajo. Y bueno, también está pendiente lo del juicio político, así que vamos a ver de qué sucede con ello, qué expectativas se tiene. Estamos ya con la asambleísta María Mercedes Herbst, asambleísta independiente, para hablar de la agenda legislativa y también este tema coyuntural que tiene que ver con este juicio político que se le avecina a la ministra de Trabajo. Bienvenida, asambleísta, gracias por atendernos. Y bueno, ¿cuál es su criterio de este juicio político que se busca en contra de la ministra Ivonne Núñez? ¿Usted está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Cómo ve toda la situación? Lo que ocurrió en la asamblea la semana pasada, en donde se desconoció esta destitución a Verónica Abad. Le escuchamos, asambleísta, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, sí, vimos con sorpresa el sumario administrativo con el que se le destituye o se le suspende de sus funciones a la vicepresidenta. La Constitución es sumamente clara en los artículos desde el 146 hasta el 152, en el que se establece cómo es el proceso de sucesión en el caso de la ausencia o las formas en las que se puede destituir un funcionario de alto rango como el presidente o la vicepresidenta, que son funcionarios públicos pero de elección popular. Tienen un régimen especial, no hay cómo usar este tipo de tipología a la que se le ha suspendido en las funciones, porque tiene otro rango. La Constitución es absolutamente clara y nos parece, sí, por supuesto, apoyamos el llevarle juicio político a la ministra de Trabajo porque ha abusado de sus funciones. Un sumario administrativo nunca puede ser factible destituir un presidente o una vicepresidenta. Dejaríamos sentado un muy mal precedente. Existe pronunciamientos de expertos constitucionales, hay un pronunciamiento de 26 expresidentes de diferentes países del mundo. Lo que vimos, lo que pasó en la cumbre, un poco es el resultado de tomar acciones que son inconstitucionales. No estamos en una defensa, quiero aclarar, al menos desde título personal, no es una defensa a Verónica Abad como tal, ¿no es cierto? Ujú. No coincidimos en muchísimos de los criterios, creo que en ninguno. Sin embargo, es parte de nuestra Constitución y, por supuesto, el más alto organismo y los más altos instancias del gobierno tienen que aprender a respetar y tenemos que aprender a respetar las leyes y si no nos gusta, pues hay procedimientos como para poder cambiarlas.
lo que ha actuado, en la forma en la que ha actuado el ministerio, se ha arrogado funciones que no le competen y ha procedido a una suspensión. Además, digamos que, bueno, se da un proceso administrativo. Se le suspende 150 días, que significa 5 meses, y eso no está tampoco contemplado en la ley, o sea, en la ley. Entonces, hemos visto irregularidades en todos los aspectos, o sea, en cada una de las cosas. Creo que hay muchos pronunciamientos en ese sentido y consideramos que es un muy mal precedente. No, no podemos permitirnos permanentemente estar vulnerando y yéndonos en contra de la Constitución y de nuestras normas. Siendo así, asambleísta, el juicio político tendría que ser aprobado. Por supuesto que sí. Tengo entendido que ya presentaron el juicio político y están en los trámites pertinentes. El día de mañana vamos a tener una comparecencia de la ministra, pero al pleno de la Asamblea. En la resolución se pidió que la ministra comparezca a la Asamblea para que un poco explique cómo y cuál es el origen de este sumario administrativo con el que se le suspende. Eh, Como todos hemos visto, ha sido permanentes. em, Irregularidades, por llamar así. El momento que hay esa suspensión, sale el comando conjunto, el comandante general, junto con el ministro de Defensa, hace una declaratoria hablando de que ya no tenemos, o sea, que es una ex vicepresidenta y que se le va a retirar la seguridad. Después se contradicen, sale una comunicación del comando conjunto diciendo que no, que sí está, que está suspendida, pero que es nuestra vicepresidenta. Y por el otro lado vemos un decreto y a través de decreto se nombra una nueva vicepresidenta. O sea, hemos visto en cada uno de los procedimientos violaciones a la ley y a la Constitución. Bueno, es compleja esta situación y estaremos muy pendientes de la comparecencia de la ministra Núñez al Pleno de la Asamblea Nacional. 7:50 dialogamos con María Mercedes Herbst, asambleísta, y hablamos de la agenda legislativa. Y dentro de la agenda legislativa asambleísta también están dos proyectos de ley que de hecho el Consejo de Administración Legislativa ya calificó, estos dos proyectos de ley que el Ejecutivo envió para enfrentar la crisis energética y económica que enfrenta el país. Y bueno, uno es para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador, y también para la mejora recaudatoria a través del combate del lavado de activos, así lo han llamado, ambos enviados el 7 de noviembre con carácter económico urgente. El primero se está tramitando en la Comisión de Desarrollo Económico y el segundo en la Mesa de Régimen Económico y Tributario, que es donde usted es integrante asambleísta. Cuéntenos un poco cómo va ese proyecto y cuál es su criterio en general de los dos proyectos que envió el Ejecutivo como de carácter económico urgente. Bueno, hemos recibido en mi comisión de régimen económico, se ha recibido el proyecto de la recuperación de dineros, ¿no es cierto?, a través del lavado de activos. Y por el otro lado está, como usted decía, en la comisión de desarrollo, el alivio financiero. Nos parecen dos proyectos absolutamente contradictorios. El uno busca de una u otra manera alivio financiero en suspensión de cobros, en refinanciamiento de deudas, en aplazamiento de honrar deudas con el SRI, en distintas instancias. Y yo le puedo hablar profundamente de lo que nosotros estamos tratando en nuestra comisión, que es el de lavado de activos. Y la verdad es que ahí también es absolutamente contradictorio, porque se habla, por ejemplo, de cargar un impuesto a la compra-venta de vehículos usados con un valor de hasta el 5% del avalúo del vehículo, tasa y tabla que la han determinado que se quedará pendiente para tratarla en un reglamento. Pero la verdad es que nosotros no vemos que esta posibilidad sea un combate real al lavado de activos. Consideramos que es un impuesto adicional que le estamos cargando a la gente porque el impuesto como tal, más el valor de la compra del vehículo, no existe una trazabilidad de los recursos. O sea, entendamos lo siguiente, si es que nosotros lo que hemos pedido es que nos expliquen cómo el pago de este impuesto puede permitirnos saber si es que los fondos con los que se paga tanto la compra del vehículo como el mismo impuesto vienen de lavado de activos. Realmente no vemos que hay una coherencia en ese sentido. Hace pocos meses acabamos de aprobar una ley de lavado de activos sumamente completa,
que se trabajó profundamente con distintos organismos, incluso internacionales, cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Mundial y Latinoamericano. Y ahí, por ejemplo, ya se contemplaban como sujetos de revisión por parte de la UAFE, me refiero, a los patios de carros, a los concesionarios, y se le daba más atribuciones y posibilidad a la UAFE de poder aumentar o disminuir los sujetos de revisión de acuerdo a las condiciones y que se va viendo en el camino, ¿no es cierto? Claro. Lastimosamente lo que vemos con la ley actual, con la ley que han mandado, es un aumento de impuestos que no necesariamente van a combatir el lavado de activos. O sea, entendamos que el lavado de activos es un proceso sumamente complejo. Ningún país en el mundo ha logrado eliminarlo completamente, lo han logrado controlar. Y justamente la ley que nosotros habíamos aprobado hace poco iba en ese sentido. Consideramos también que es un poco, la seguridad jurídica se ve vulnerada al ni siquiera tener la ley hace poco tiempo aprobada por mayoría en la comisión, aprobada por unanimidad en el Pleno y sin veto presidencial, porque cumplía con todo lo necesario, los requisitos necesarios como para realmente tener un proceso técnico sobre el lavado de activos. La ley que vemos actualmente, hay cosas interesantes como por ejemplo regularizar un poco los grupos deportivos, ¿no es cierto? Los equipos de fútbol, que ahora un poco son solo asociaciones y ahora se habla de poderlos levantar como una sociedades anónimas. También creo que es importante determinar, ¿no es cierto?, qué beneficio y qué ventajas va a tener eso. Bueno, importante, estaremos pendientes del tratamiento de este proyecto de ley y finalmente, asambleísta, hablando de esta crisis, ¿cómo ve la agenda que tiene el legislativo y bueno, alcanzar el tiempo para hasta mayo, para todo lo que tiene que hacer y todo lo que tienen pendiente la asamblea? Bueno, estamos avanzando lo más rápido posible. Creo que ha sido en este corto tiempo, ha habido muchísimas leyes aprobadas por parte de la Asamblea, lastimosamente algunas de esas vetadas. Sin embargo, creo que la producción legislativa ha sido bastante eficiente en este cortito tiempo. Tenemos, si mal mi memoria mal no recuerda, 31 proyectos, 31 leyes aprobadas en el Pleno, la mayoría con casi la mayoría, con la mayoría de votos, aunque suene Ujú. redundante, y creo que todas las comisiones están comprometidas a trabajar arduamente por mejorar las cosas, ¿no? Hemos aprobado todos los proyectos económicos urgentes y todos los proyectos que han venido del lado del Ejecutivo con el objetivo de darle gobernabilidad al presidente, al Ejecutivo, y por el otro lado, solucionar, ¿no es cierto? Si el Ejecutivo ha considerado que esos proyectos son importantes para solucionar las crisis que estamos viviendo, eléctrica, económica, de violencia, de trabajo, de empleo, lo hemos hecho. Lastimosamente vemos que muchas de ellas han quedado un poco eh, pequeñas, cortas en lo que estamos viviendo, ¿no? Así. Consideramos y vamos a apoyar, por supuesto, lo que sea en beneficio del país, venga de donde venga. Creo que esa es nuestra función. Creo que en general, no me puedo referir a todos, pero en general el legislativo ha tratado de trabajar de la manera más coordinada y permitiendo gobernabilidad al presidente, pero ya no depende solamente de nosotros, sino que vemos que también muchos de los ministerios no están ejecutando sus presupuestos, no están haciendo política pública y no vemos una incidencia real en la vida de la gente. Entonces eso es lo complejo. Es complejo. Volviendo al tema de la situación de la vicepresidenta y para terminar, asambleísta, ¿qué implica que el legislativo desconozca la medida que tomaron en suspender a a la vicepresidenta Verónica Abad? Bueno, primero que es una sanción un poco ética, un poco moral, en el sentido de explicar que es inconstitucional. Por eso se ha hecho una consulta a la Corte, en la Corte Constitucional, que es quien puede pronunciarse en ese sentido. Lastimosamente, muchas veces entendamos que las funciones de la Asamblea tienen un límite, y uno de los límites justamente es que nosotros podemos llegar hasta una sanción o un exhorto, llamémoslo así, público, pero no tiene una consecuencia mayor en la práctica. A veces Entonces, hasta abusan de los exhortos, ¿no? le comento lo siguiente, creo que todos los asambleístas estamos un poco cansados de los exhortos, porque es agotador a través del exhorto tratar de orientar la política pública que debería estar
determinada en los ministerios. Nosotros un poco lo que hacemos a través del exhorto es decirle al ministerio, esto no está funcionando, por favor pongan atención en esto, en esto otro, con la idea de que pueda desarrollarse. Pero eso ya entendamos, ejecutivo sí es el que ejecuta la política del país, ¿no es cierto? Las directrices del país. Nosotros tenemos solamente la capacidad de legislar y de fiscalizar. Y por eso es que se le está llevando juicio político a la ministra Núñez porque ha incumplido sus funciones. O sea, creo que incluso ha sobrepasado su derecho y sus atribuciones. Bien, estaremos pendientes de la comparecencia de la ministra Núñez del día de mañana y de toda la agenda legislativa que está pendiente también con los proyectos de ley que están tramitándose en las distintas comisiones. Gracias a la asambleísta María Mercedes Herbst, asambleísta independiente. Hemos hablado sobre el tema coyuntural de la vicepresidenta Abad y también la agenda legislativa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Un saludo para todos, un excelente día.